Noche del 24 de julio de 2013, un tren de pasajeros de alta velocidad avanzaba a toda prisa por el norte de España, transportando a cientos de personas hacia la histórica ciudad de Santiago de Compostela. Para los pasajeros a bordo, el viaje estaba casi terminado. En solo unos minutos llegarían a la estación. Pero justo a las afueras de la ciudad, el tren se aproximó a una curva cerrada en las vías, una curva que exigía una conducción lenta y cuidadosa. En lugar de eso, el tren entró en ella a más del doble de la velocidad segura. En los siguientes segundos, los 13 vagones se saldrían de las vías, los coches se volcarían, el metal se retorcería y decenas de vidas se perderían. Se convirtió en el accidente ferroviario más mortal de España en más de 4 décadas. Comencemos analizando el contexto de este accidente y el tren involucrado en el siniestro. Santiago de Compostela es una ciudad ubicada en el extremo noroeste de España. Para 2019 tenía una población de aproximadamente 97.260 habitantes. La ciudad se encuentra a unas 284 millas o 457 kilómetros al oeste de Bilbao y a unas 118 millas o 190 kilómetros al norte de la ciudad portuguesa de Oporto. La ciudad es el destino final de la línea de alta velocidad Madrid a Galicia, conocida como el corredor LAV-Galicia. Esta vía férrea electrificada de doble vía conecta la capital española, Madrid, con Santiago de Compostela. A diferencia de la mayoría de los países del mundo que utilizan el ancho de vía estándar de 1.435 milímetros, España utiliza tradicionalmente una vía más ancha conocida como ancho ibérico, que mide 1.668 milímetros. El día del accidente, el tren Renfe-Albia 01455 era un servicio de pasajeros de alta velocidad que viajaba desde Madrid hacia la ciudad costera de Ferrol, en el noroeste de España. El servicio era operado por un tren Albia Serie 730, número 012. Se trataba de un tren de alta velocidad de modo dual, compuesto por 13 coches, desarrollado mediante la colaboración entre Talgo y Bombardier. Solo generan electricidad para los motores. Los coches generadores utilizan un bogie de 2 ejes, mientras que el otro extremo del coche se apoya en un bogie compartido con el siguiente coche de pasajeros. Esta disposición compartida se conoce como bogie tipo Jacobs. Los trenes también estaban equipados con el Sistema de Seguridad Europeo ETCS nivel 1. Este sistema monitorea constantemente la velocidad del tren, los límites de velocidad locales y las señales ferroviarias cercanas. Sin embargo, durante un periodo de pruebas, varios problemas de software provocaron retrasos en los servicios. Debido a estos inconvenientes, el sistema fue desactivado en noviembre de 2012. Después de eso, los trenes dependieron principalmente del sistema español Anuncio de Señales y Frenado Automático, ASFA. Este sistema alerta al maquinista sobre las señales y controla la velocidad del tren en ciertos puntos. Si el tren supera las 124 millas por hora o 200 kilómetros por hora, el sistema activa un frenado de emergencia. Sin embargo, no supervisa continuamente los límites de velocidad locales ni garantiza que el tren los respete en todo momento. El 24 de julio de 2013, el tren Albia Serie 730, unidad 012, salió de la estación de Ourense a las 8:04 de la tarde, continuando su viaje hacia Ferrol. En la estación, se realizó un cambio de maquinista. El tren pasó a ser conducido por Francisco José Garzón Amo, un maquinista de 52 años con 32 años de experiencia ferroviaria. Había pasado 5 años conduciendo trenes de pasajeros y los últimos 2 años operando trenes de alta velocidad.
El maquinista anterior permaneció dentro de la cabina, pero no operaba ningún control. El tren salió de Ourense con 3 minutos de retraso y se esperaba que llegara a Santiago de Compostela a las 8:44 de la noche. A bordo viajaban 218 pasajeros, junto con una tripulación de 6 miembros, aunque algunas fuentes informaron posteriormente un total de 247 personas en el tren. A medida que el tren se acercaba a Santiago de Compostela, circulaba a unos 124 millas por hora o 200 kilómetros por hora en el tramo final de la nueva línea de alta velocidad. Esta parte de la vía era casi completamente recta, lo que permitía a los trenes mantener altas velocidades de forma segura. A unas 1,9 millas o 3 kilómetros antes de la estación, la línea de alta velocidad se unía a la vía ferroviaria más antigua. En este punto, los trenes se veían obligados a entrar en una curva pronunciada hacia la izquierda, junto a un empinado terraplén. Debido a esta peligrosa curva, el límite de velocidad descendía bruscamente a 50 millas por hora o 80 kilómetros por hora. Las señales de advertencia en la línea de alta velocidad informaban a los maquinistas sobre este límite más de 2,5 millas o 4 kilómetros antes de llegar a la curva. A las 8:39:06 de la noche, mientras el tren aún circulaba a toda velocidad, sonó el teléfono móvil del maquinista. La llamada provenía del interventor del tren, quien quería saber en qué lado del tren estaría el andén en la siguiente estación. Una familia con niños pequeños le había hecho la pregunta. Según las normas de Renfe, los maquinistas solo pueden usar sus teléfonos móviles en situaciones de emergencia. 37 segundos después de iniciada la llamada, el tren pasó la señal avanzada E7 en el kilómetro 80,33. El maquinista fue alertado de la señal mediante una advertencia acústica del sistema de seguridad AESFA. Después de pasar esta señal, se esperaba que el maquinista comenzara a reducir la velocidad del tren, para que pudiera desacelerar de forma segura antes de alcanzar la pronunciada curva que tenía por delante. La llamada duró 100 segundos. Cuando terminó, el tren se encontraba dentro del último túnel antes de Santiago de Compostela, aún viajando a 124 millas por hora o 200 kilómetros por hora, a solo unos cientos de metros de la curva donde ocurriría el accidente. En ese momento, el maquinista se dio cuenta repentinamente de su ubicación exacta. Recordó la curva pronunciada que tenía por delante y comprendió que había cometido un error terrible. Su voz, llena de miedo, pudo escucharse al finalizar la llamada. Cuando el tren salió del túnel a 121 millas por hora o 195 kilómetros por hora, el maquinista activó el freno de emergencia. Pero para entonces, ya casi no había nada que pudiera hacer, excepto observar cómo se desarrollaban los acontecimientos. El tren pasó la señal principal, el punto donde ya debería haber reducido la velocidad. En lugar de eso, entró en la curva a 111 millas por hora o 179 kilómetros por hora, más del doble del límite permitido. El tren no tenía ninguna posibilidad de tomar la curva de forma segura. A las 8:41:06 de la tarde, las potentes fuerzas centrífugas empujaron el coche generador delantero fuera de las vías. El coche se estrelló contra el terraplén junto a la vía. Solo 4 segundos después, el maquinista accionó el interruptor de corte del tren en un intento desesperado por detenerlo. Para entonces, el coche generador ya había arrastrado a la mayor parte del tren fuera de las vías, desgarrando el acoplador que lo conectaba con el coche motor delantero. Al pasar bajo un puente de carretera, el coche motor se convirtió en el último vehículo en descarrilar, saliendo de las vías a 95 millas por hora o 153 kilómetros por hora.
El coche motor chocó contra el muro junto a la línea ferroviaria. El impacto lo empujó de nuevo a su posición vertical sobre las ruedas. Mientras se deslizaba hacia adelante, golpeó una cámara de vigilancia cercana antes de finalmente detenerse, gravemente dañado, pero aún en posición vertical y estructuralmente intacto. El resto del tren no tuvo la misma suerte. 4 de los coches de pasajeros volcaron durante el descarrilamiento. Uno se partió completamente en 2, mientras que otro fue aplastado y destruido cuando los coches que le seguían lo empujaron contra el muro de tierra junto a la vía. El combustible que se derramaba de los coches generadores provocó rápidamente 2 incendios separados, y pronto una densa columna de humo se elevó sobre el lugar del accidente. El impacto fue tan fuerte que el motor del coche generador trasero fue arrancado de su estructura. El pesado motor cayó sobre el muro junto a las vías, mientras que la carcasa destrozada del coche generador continuó deslizándose varios metros más. Algunos coches del tren descarrilaron con ángulos tan extremos que fueron lanzados por encima del muro cercano y cayeron sobre una carretera junto a la vía. Fue pura suerte que ningún peatón o vehículo fuera alcanzado por los escombros, incluido lo que era esencialmente un bloque de acero de 14 toneladas métricas lanzado al aire por la fuerza del impacto. Segundos después de la colisión, el maquinista, atrapado dentro del coche motor con heridas leves junto a su compañero, contactó por radio con el centro de control. Dijo que esperaba que nadie hubiera muerto, porque esas vidas pesarían enormemente en su conciencia. En ese momento, aún no conocía la magnitud de la tragedia. De las 224 personas a bordo del tren, 74 ya habían perdido la vida en el accidente, y 6 más fallecieron posteriormente a causa de sus heridas. En total, murieron 80 personas, mientras que otras 144 sobrevivieron con lesiones. Las víctimas provenían de 10 países diferentes, incluidos España, Francia, Estados Unidos, Brasil e Italia. Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar del accidente pocos minutos después, el maquinista fue liberado del coche motor dañado. A pesar de sus heridas, comenzó a ayudar a los rescatistas mientras trabajaban para salvar a los pasajeros atrapados entre los restos. Fragmentos de los coches destruidos estaban esparcidos por todo el lugar del accidente. Las pertenencias de los pasajeros estaban por todas partes, junto con los cuerpos de las víctimas. Ningún coche del tren había quedado intacto, y ninguno permanecía correctamente sobre las vías. Alberto Núñez Feijóo, líder del gobierno regional, visitó el lugar poco después del accidente. Tras presenciar la devastación, describió la escena como dantesca, comparándola con el infierno de Dante. Muchos rescatistas y periodistas señalaron más tarde que la destrucción les recordaba a otro desastre ferroviario famoso, el accidente ferroviario de Stede en Alemania. La comparación se hizo aún más evidente cuando aparecieron fotografías que mostraban un coche de tren aplastado, siendo retirado de los restos por grandes grúas durante las labores de recuperación. Poco después del accidente, cientos de equipos de emergencia llegaron al lugar. Solo la Policía Nacional de España desplegó a 320 agentes para ayudar en las labores de rescate y recuperación. También se movilizó a capellanes y psicólogos para brindar apoyo a los sobrevivientes, testigos y al personal de emergencia que trabajaba en la zona. Los equipos de rescate trabajaron durante toda la noche, buscando sobrevivientes entre los restos y recuperando a las víctimas. A la mañana siguiente, el lugar del accidente fue entregado a los investigadores para que pudieran comenzar a analizar las causas del desastre. Las celebraciones previstas para el día siguiente, un festivo regional, fueron canceladas de inmediato. El presidente del gobierno de España declaró 3 días de luto nacional, mientras que el gobierno regional de Galicia
extendió el período de luto por 4 días adicionales. En los días posteriores, el rey Juan Carlos I y la reina Sofía visitaron a los sobrevivientes en hospitales locales, expresando su solidaridad y apoyo tanto a los heridos como a las familias que habían perdido a sus seres queridos. Francisco José Garzón Amo fue detenido ya sea inmediatamente después del accidente o algunos días más tarde, aunque los informes sobre el momento exacto no fueron claros. Mientras permanecía en el hospital, agentes de policía fueron asignados para custodiarlo. Los investigadores, según se informó, temían que pudiera intentar evitar el proceso judicial. Poco después del accidente, los periodistas también descubrieron una publicación que había compartido en Facebook en marzo de 2012. En ella, había subido una fotografía del velocímetro de un tren, marcando 124 millas por hora o 200 kilómetros por hora. En la misma publicación, escribió sobre lo emocionante que era viajar a esas altas velocidades y bromeó diciendo que le gustaría conducir junto a una carretera y activar un radar policial a esa velocidad sin recibir una multa. Unos días después del accidente, se llevaron al lugar grúas de gran capacidad. Algunas eran grúas de carretera, mientras que otras estaban diseñadas específicamente para trabajos ferroviarios. Estas grúas fueron separando lentamente los coches destruidos para poder retirarlos del sitio. Una vez reparadas partes de la vía, algunos restos fueron transportados en vagones planos, mientras que otros se retiraron en camiones de plataforma utilizando la carretera cercana. Los investigadores señalaron que viajar a 124 millas por hora o 200 kilómetros por hora era algo normal en las líneas de alta velocidad en España. Sin embargo, también indicaron que la publicación en redes sociales y los comentarios asociados podrían sugerir una posible fascinación por las velocidades muy altas. Una teoría que circuló en ese momento, aunque nunca se demostró, sugería que Francisco José Garzón Amo podría haber estado intentando impresionar a su compañero en la cabina. Los datos recuperados del registrador del tren confirmaron que el exceso de velocidad había causado el descarrilamiento. Sin embargo, los investigadores no encontraron pruebas de que el maquinista hubiera estado acelerando de manera intencional. Amo declaró posteriormente que la fotografía que había publicado anteriormente fue tomada mientras un compañero conducía el tren. Según él, solo había tomado la imagen como pasajero en la cabina, lo que significaba que no se trataba de un uso no autorizado del teléfono móvil mientras operaba el tren. Más tarde, los investigadores criticaron el diseño de la línea ferroviaria que conduce a la estación de Santiago de Compostela. Justo antes de la estación, una curva pronunciada seguía a casi 50 millas o 80 kilómetros de vía prácticamente recta, donde normalmente se esperaba que los trenes circularan a alta velocidad. Cuando este tramo de la vía se inauguró por primera vez, los ingenieros ya habían descrito la ubicación como desafiante. Sin embargo, el diseño de la vía aún cumplía con los estándares oficiales de seguridad. En ese momento, se esperaba que la línea de alta velocidad operara con el sistema de seguridad ETCS, nivel 1. Con este sistema activo, los trenes no podrían salir del último túnel a una velocidad excesiva. Sin embargo, la propia curva nunca fue equipada con protección ETCS. El sistema estaba diseñado para finalizar en la señal principal, ubicada a unos 656 pies o 200 metros antes del punto donde finalmente descarriló el coche generador delantero. Después de que el sistema ETCS fuera desactivado tras su período de prueba, esta capa de seguridad dejó de estar presente. Como resultado, pasó a ser responsabilidad del maquinista recordar la posición del tren en la línea y reaccionar a la señal previa que indicaba que era momento de reducir la velocidad.
Los límites de velocidad en la vía están respaldados por dispositivos conocidos como balizas. Se trata de transpondedores programables instalados en la vía que se comunican con el tren al pasar sobre ellos. Envían información a los sistemas de control del tren y pueden activar una parada automática si el tren circula a mayor velocidad de la permitida. Al mismo tiempo, Renfe anunció una revisión completa de su red ferroviaria para identificar y eliminar cualquier riesgo de seguridad evitable. La Agencia de la Unión Europea para los Ferrocarriles criticó duramente al organismo español encargado de investigar accidentes ferroviarios, la CIAF. La agencia argumentó que la CIAF no era completamente independiente, ya que operaba bajo la supervisión política del Ministerio de Fomento. Según la ERA, esta situación generaba el riesgo de que las investigaciones pudieran estar sesgadas. La ERA también señaló que Renfe y Adif, las organizaciones responsables de operar los trenes y mantener la infraestructura ferroviaria, formaban parte del equipo investigador. Esto generó preocupaciones adicionales sobre la imparcialidad de la investigación. Un informe de la Comisión Europea concluyó posteriormente que permitir que organizaciones involucradas en el accidente participaran en la investigación violaba las directrices europeas de seguridad. El 29 de julio de 2013 se celebró un servicio conmemorativo en la Catedral de Santiago de Compostela. A la ceremonia asistieron numerosos funcionarios, incluido el presidente del Gobierno de España y varios miembros de la familia real. Ese mismo día, Francisco José Garzón Amo fue acusado formalmente de 79 cargos de homicidio por imprudencia profesional, junto con un número no especificado de cargos por causar lesiones por imprudencia profesional. Más tarde, fue condenado a 4 años de prisión y se le prohibió conducir trenes durante 6 años. Sin embargo, a varios otros funcionarios que también habían sido investigados por posibles fallos de seguridad en el sistema ferroviario se les retiraron los cargos. Esta decisión aumentó la sospecha pública de que la investigación podría no haber sido completamente imparcial. Al mismo tiempo, sobrevivientes y familiares de las víctimas exigieron más de 40 millones de euros, o 48,5 millones de dólares estadounidenses en compensación a Renfe. Por su parte, Renfe intentó reclamar indemnización a ADIF, la empresa responsable de construir y mantener la infraestructura ferroviaria. El gobierno español de ese momento impidió un juicio legal entre ambas empresas estatales. Sin embargo, tras la llegada de un nuevo gobierno en junio de 2018, el Ministerio de Transportes prometió una nueva y exhaustiva investigación, con el objetivo de resolver la controversia y atender las preocupaciones públicas de que algunas personas podrían haber sido inmunes a las consecuencias debido a sus cargos o conexiones. Sigue sin estar claro si finalmente se alcanzaron acuerdos económicos o si otras personas llegaron a enfrentar cargos o sentencias posteriormente. Pero incluso años después, muchas preguntas siguen abiertas. ¿Fue esta tragedia simplemente el resultado de un error humano? ¿O también influyeron fallos en el diseño ferroviario y en los sistemas de seguridad? Comparte tu opinión en los comentarios.